No. No. Ustedes me dicen a qué horas ya. Sí. Buenos días y gracias por esperarnos. Sabemos que todos están ocupados. Les agradecemos que se hayan quedado para escuchar lo que les vamos a platicar. Venimos de otra actividad relacionada con nuestro tema, que es la lucha contra el maíz transgénico. Somos representantes de las decenas de organizaciones que estamos coordinando acciones en contra de la imposición del maíz transgénico en México, ¿no? Como ustedes saben, en septiembre del año pasado hubo muy fuerte el rumor de que las empresas, principalmente Monsanto, lograrían la aprobación de la siembra comercial en miles y miles de hectáreas, principalmente en Tamaulipas y en Sinaloa, lo cual detonó una alerta roja entre organizaciones que a lo mejor tenían el tema presente, pero no de esta manera. Me refiero a organizaciones de las ciudades, al movimiento estudiantil, que de pronto empezamos a pensar, bueno, vamos a estar inundados de maíz transgénico en un plazo muy corto, en el plazo de un ciclo agrícola, si se aprueba la siembra comercial antes de que termine 2012. ¿Y qué vamos a hacer? Por esa época, en octubre, me parece, aparecieron el científico independiente Gilles Seralini, francés, hizo los experimentos que le dieron esos resultados. Hay muchísimas solicitudes, vamos, más bien hay solicitudes para mucho terreno en donde ese tipo de maíz, esa precisa variedad, MON 603, se sembraría en México. Entonces, las organizaciones en las ciudades, además de muchas otras cosas, dicen, bueno, nos están arrebatando la posibilidad de tener una alimentación digna ya para siempre, ¿no? Si de por sí estamos inundados de comida chatarra, es una batalla interminable que las empresas no llenen de comida chatarra las escuelas, las comunidades. Imagínense ahora arrebatando el maíz, ¿no? Dañando el maíz en su integridad genética, imposibilitando ya que haya variedades puras, vamos a decir así, nativas, originales, porque sería inevitable la contaminación transgénica. Entonces, entre las muchas organizaciones que estamos coordinándonos, está el movimiento estudiantil Yo Soy 132, ambiental. Están varios otros grupos de jóvenes, como Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Está el Movimiento Urbano Popular, entre los cuales la organización UPRES, pero muchos otros grupos de personas que luchan por la vivienda, por las mejores condiciones de vida en las ciudades, miembros de sindicatos. Es muy, muy amplio, como ustedes saben, el Movimiento Urbano Popular. Y la Red en Defensa del Maíz, tenemos 10 años como red luchando contra el maíz transgénico. Somos más de 1000 comunidades y organizaciones de todo el país, principalmente de agricultores indígenas, que tenemos una trayectoria muy larga y bueno, estos somos los que estamos coordinando ahora las acciones, ¿no? Decimos nosotros en nuestro boletín, seguimos en alerta roja contra el maíz transgénico. Aunque no se aprobó el año pasado con la administración saliente de Felipe Calderón el permiso para las empresas, no podemos decir que ya pasó la alerta. Incluso en Agrobio dijeron apenas antier que tiene que ser una realidad la aprobación de los permisos, incluso antes de que concluya enero. Entonces, imagínense. Ahora venimos de la Secretaría de Agricultura. A las autoridades de la SEGARPA
para un debate público que sería sobre el maíz transgénico. Este debate sería el 7 de febrero en la Facultad de Ciencias, el auditorio Alberto Barajas Celis, a las 11 a.m. Este debate público surge a raíz de una manifestación que realizamos ahí mismo en la Zacapa a principios de diciembre, todas las organizaciones que mencionaba Vero, y las autoridades dijeron pues que entre una comisión y vemos qué es lo que quieren. Se mostraron con disposición al diálogo y es así que surge esta propuesta del debate público. Bueno, pues en este debate estaríamos esperando, por supuesto, la participación de las autoridades y la participación del presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Turrell. También estarían personas de la Red en Defensa del Maíz y esperamos que de este debate pudieran salir conclusiones importantes para este tema que es tan polémico. También me gustaría mencionar que como parte del 132 ambiental, pero también como jóvenes ante la emergencia, hemos estado haciendo una crítica muy seria a la entrada de los transgénicos, como estudiantes, jóvenes, profesionistas, etcétera, etcétera. Hay de todo, también hay jóvenes campesinos dentro de jóvenes ante la emergencia. Hemos hecho una crítica a la entrada del maíz transgénico. Creemos que es importante que el gobierno recuerde el principio precautorio. Si bien el daño de los transgénicos en cuanto a la salud es todavía bastante controversial, ya que hay muchos estudios que apoyan los transgénicos y otros que van en contra, creemos que si no hay una certeza científica debe evitarse cualquier riesgo, no solo para la salud, sino también para el cuidado de nuestros ecosistemas. También es importante destacar de qué forma afectaría económicamente la entrada de estas semillas, sobre todo generando dependencia a los campesinos, a los agricultores, al tener que consumir estas semillas y todo lo que eso implica, es decir, los agroquímicos que van asociados a su cultivo. Y hay que mencionar también que estos agroquímicos son altamente nocivos. Las investigaciones del doctor Andrés Carrasco, un biólogo molecular de Argentina, son muy importantes en ese sentido. Hago una invitación a que se revise la página de emergenciamaiz.org. Ahí tenemos mucha información de lo que hemos estado haciendo las organizaciones que luchamos en contra de la entrada del maíz transgénico. Ahí mismo hay un pronunciamiento que hizo el 132 ambiental, que creo que aborda bastante bien todos estos puntos. Aprovechando, como estudiante tendría que decir que también estamos haciendo una crítica muy seria a la educación, a los programas de estudio que hay en las universidades. Nos parece bastante serio que se favorezcan líneas de investigación que en Huesca. En esta vamos a tratar de reorganizarnos. El movimiento está muy lejos de desaparecer, no nos vamos a rendir. Reiteramos nuestro interés por seguir participando con todos los movimientos que se encuentran dentro de la Convención Nacional contra la Imposición, al igual que por esta nueva iniciativa que discutiremos mañana, que es el Pacto por los Pueblos de México. También estamos en la disposición de trabajar con los zapatistas. El DZ nos da muchísimo gusto que hayan vuelto a manifestarse y aunque tal vez nosotros no quepamos dentro de su definición de qué es un zapatista, a pesar de que algunos de nosotros nos lo consideramos, mandamos un saludo y reiteramos nuestro interés por participar con ellos y construir el país que queremos y el mundo que queremos. Estamos en contra del artículo 362, exigimos su derogación y pues no nos vamos a dejar. Si Zapata viviera, el maíz defendiera, y nos vemos el 7 de febrero en la Facultad de Ciencias. Gracias, Guillermo. Ahora
va a hablar el compañero del Movimiento Urbano Popular y luego nuevamente yo por la Red en Defensa del Maíz voy a dar unas noticias más. Bien, buenos días, mi nombre es Mario Soledad Canuto, del grupo Otomí Zona Rosa de la UPRES, del Movimiento Urbano Popular. Venimos de un pueblo llamado Santiago Mezquitlán, estado de Querétaro. Llevamos 20 años radicados en la Ciudad de México. Como campesinos e indígenas rechazamos enérgicamente la siembra del maíz transgénico, ya que se ha comprobado no es bueno para la salud, provoca cáncer, diabetes. Por lo tanto, exigimos al gobierno federal que prohíba la entrada de la empresa Monsanto. Nosotros somos campesinos e indígenas. Junto con otros actores seguiremos hasta la lucha defendiendo el tesoro más grande que nos dejó nuestros ancestros, que es el maíz criollo, el maíz nativo. Nunca más un México sin nuestro maíz criollo. Zapata vive, la lucha sigue. Y los invitamos a la marcha para obligar a dialogar. Protestas que vienen no solo de los diferentes lugares de México, sino de fuera. Por ahí hay algunas fotocopias de la organización Abás, que hace campañas en internet. Hizo una para impedir la autorización del maíz transgénico en México. La campaña se llamó Detener a Monsanto en México. En unos 15 días juntó 41.809 firmas de ciudadanos de todos los países. Esto no es una acción de ciudadanos mexicanos, es de fuera, y se las entregaron ayer a la presidencia y a los titulares de Zagarpa, Semarnatis y Biogem. Entonces, esa es solo una muestra de lo que sabemos que ocurre contra el maíz transgénico en México, fuera de México. También enviamos cartas, las organizaciones que estamos acá y muchas otras, como Vía Campesina América del Norte, UNORCA. Enviamos cartas al Convenio de Diversidad Biológica y a la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, diciendo que las oportunidades de enfrentar el cambio climático que están en los cultivos íntegros en cada país se ven totalmente amenazadas si se llegara a aceptar el maíz transgénico en México. El maíz es uno de los alimentos principales de la humanidad, es uno de los 4 alimentos principales para todo el planeta. Entonces, decimos nosotros, es un crimen contra la humanidad dañar genéticamente un cultivo, porque el daño es irreversible. Entonces, el daño no es nada más para el maíz y la cultura mexicana, es para todo el mundo. Están ya irreversiblemente erosionando la integridad de un cultivo que alimenta a todo el planeta, y con las consecuencias para la ecología que eso trae. Por eso nos dirigimos a la FAO y al Convenio de Diversidad Biológica. La FAO respondió que esto tiene que tratarse en las fronteras domésticas, lo cual es muy mala noticia, puesto que incluso el relator para el derecho a la alimentación ya aconsejó desde el año pasado, y en los reportes que ustedes pueden ver en sus páginas, que no debe de permitirse el maíz transgénico en México, que eso solo va a exacerbar las condiciones de pobreza de los campesinos y el daño a las poblaciones urbanas. Ya tenemos los primeros lugares en del maíz transgénico, solo exacerbaría esta situación. Entonces, el Convenio de Diversidad Biológica contestó un poco más positivamente, diciendo que iba a instruir a sus representantes en México para que conminaran a las autoridades mexicanas a evaluar realmente qué tanto es importante o vale la pena detener, volver a poner la moratoria contra el maíz transgénico.
Les queremos contar que como organizaciones que luchan contra el maíz transgénico, estamos invitando a los productores de maíz de los estados del norte a que sean sensibles a estas protestas. Nos preocupa la situación en que se encuentran, porque ahí se han solicitado miles y miles de hectáreas para siembra comercial de maíz transgénico, y seguramente esos productores van a estar muy presionados por las industrias, porque son clientes cautivos de ellos, y llegará un punto en que solo tengan la opción de comprar el maíz, los granos transgénicos, que están patentados y que no pueden usarse, no puede repetirse su uso en ningún ciclo agrícola si no vuelven a pagar por el paquete tecnológico completo. Y hay noticias muy recientes de la ola de suicidios de campesinos en la India enganchados en la compra de semillas transgénicas de algodón, por un endeudamiento que ya nunca pudieron superar. Entonces ese es el panorama que les espera a los productores del norte, y queremos platicar con ellos de manera abierta, de manera entendiendo sus problemas, y que entiendan que también los productores del sur alimentan a la población, y que nuestro maíz, aunque no compráramos en el sur maíz transgénico, se contaminaría irreversible e irremediablemente. Ayer concluyó la asamblea anual de la Red en Defensa del Maíz y decidimos declarar 2013 como el año de la resistencia contra el maíz transgénico. Y tenemos planeadas un sinfín de acciones en todos los estados del país con el tema del maíz transgénico y las amenazas a la soberanía alimentaria y por lo tanto a los derechos de los pueblos, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que está instalado desde 2011 en México y que inició un proceso global, ¿no? Con el tema México, y terminará en 2014. Entonces, en ese marco vamos a realizar todo 2013 más de 20 preaudiencias con distintos temas relacionados con la defensa del maíz. Eso sería todo por nuestra parte. Si tienen algunas preguntas o algo que agregar los otros compañeros de las organizaciones. ¿Sí? Buenos días, Emilio Godoy, la revista de la agencia ITS. Van a hacer la invitación también a su normal, porque la cartera ambiental que claro que tiene los permisos. Sacar no puede hacerlo y recibió el director de audiencias de Zagarpa y él mismo nos dijo eso, nos lo recordó. Sí lo vamos a hacer, y estamos a tiempo de hacerlo, y es verdad, sí. Nada más que comentar. Sí. David Martínez de TDC. A mí me gustaría saber sobre estas empresas, sobre Monsanto, sobre Pioneer Dog, montos. ¿Tienen algún conocimiento sobre cuánto es lo que se está pidiendo por el uso de sus patentes? ¿Cuánto le costaría a los campesinos en términos reales utilizar este maíz transgénico? ¿Y cuál es la diferencia en términos económicos también de utilizar el maíz criollo a utilizar este maíz transgénico? Económicamente, ¿a quién le conviene más? ¿Tienes una parte de la respuesta? Pues no tengo. Soy Ana Deita del SECAM, Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano, de la Red en Defensa del Maíz. No tengo los montos actuales, pero en el 2002 hicimos una investigación sobre la semilla de algodón transgénica, y la semilla en sí misma costaba 10 o 15% más que cualquier semilla normal, y ya de por sí el costo de las semillas para los del norte es una parte muy fuerte de los costos de producción. Pero además, todos los agricultores debían pagar en aquel entonces 650 pesos por hectárea por la posibilidad de utilizar la patente, y estaban comprometidos a no vender la semilla, a no volverla a sembrar, a no regalarla, a no intercambiarla, y tenían un contrato donde en caso de hacer esto incurrían en un delito que los podría llevar a la cárcel y además cobrar una tremenda multa. Pero tienes razón, tenemos que hacer
el análisis de los costos actuales y de cuánto costaría realmente el cultivo convencional, pero además también los rendimientos, porque lo que les están prometiendo, que es mayores rendimientos, es muy difícil de lograr a partir de los transgénicos, ya que ahorita los productores de Sinaloa tienen unos rendimientos altísimos, comparados con los productores de Estados Unidos o incluso más. En Sinaloa, los productores con semilla híbrida convencional tienen unos rendimientos entre 10 y 16 toneladas por hectárea, que será muy difícil superar a partir de cultivos transgénicos, porque los transgénicos no fueron diseñados para aumentar el rendimiento. Están diseñados para ser resistentes al herbicida que pueden matar las malezas, o para estar produciendo su propio insecticida que eliminaría ciertas plagas, como las plagas de los que son gusanos de mariposa, las larvas de gusano de mariposa, como sería el barrenador del maíz. Queremos saber cuántas hectáreas en el país y en qué zona ya se está sembrando este tipo de maíz, ¿no? O si tienen alguna información sobre eso, en qué estado en específico. No se está sembrando de manera legal todavía en ningún lado, pero de manera legal sí. ¿De cuál? Piloto y experimental. Ah, cierto. Sí, la siembra comercial es la que no está autorizada, y hay siembras piloto que permiten vender la cosecha, ¿verdad? ¿Tú tienes esa cifra? Bueno, las siembras de maíz transgénico arrancaron en el 2009 con los primeros permisos después de que Felipe Calderón levantó la moratoria de facto. Entonces se empezaron a sembrar en 8 estados del país, que son todos los estados del norte: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, un poquitito en Nuevo León y un poquitito ya dije Nayarit. Ajá. Entonces, bueno, con esto avanzaron en siembras experimentales que eran más o menos pequeñas, alrededor de 1 hectárea o menos de 1 hectárea, pero para el 2010 y 2011 avanzaron en siembras piloto, que ya son extensiones mucho más grandes en los mismos estados. O sea, donde ellos están pidiendo ahora sembrar de manera comercial, ya sembraron de manera piloto. La bioseguridad existente permite que el producto de la cosecha de las siembras piloto se comercialice igual que si fuera un maíz convencional. O sea, lo que ya sembraron de siembras piloto en el 2010 y en el 2011 fue a parar a cualquier comercializadora que se dedica a vender el maíz para consumo humano y para consumo industrial. O sea, no hay ninguna segregación del maíz transgénico, sino que se vende, dicen las solicitudes de Monsanto, Dow, Pioneer, a las industrias que utilizan el maíz para la alimentación. O sea, ya estamos teniendo comida transgénica desde esa época. Pero el problema es que si avanza a nivel comercial, esto ya no va a ser un porcentaje menor, va a ser el total casi de la cosecha que va a ser distribuida para la alimentación, sobre todo en forma de tortillas, masa, de cualquier cosa, y nadie va a poder saber que esos alimentos contienen maíz transgénico, porque ninguna tortilla, ningún molino dice masa transgénica. Entonces, y ese maíz se mezcla con el maíz convencional. Entonces, si se permite que estas empresas sigan avanzando, vamos a estar inundados de maíz transgénico en muy poco tiempo.
O sea, estábamos con la amenaza de que a partir de julio ya íbamos a estar comiendo maíz transgénico en las ciudades. Al no aceptar los permisos, la administración pasada, se un poco más de chance de que no lo admitan, y es por eso que las organizaciones nos estamos juntando, articulando y haciendo esfuerzos para que no permitan la entrada del maíz transgénico comercial, y después para echar atrás las siembras piloto y experimentales que han existido. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ana Reita. ¿De dónde dijo que necesitas? Red en Defensa del Maíz, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Y pues una vez que ya se sembró con esta semilla transgénica, ¿ya la tierra queda contaminada? ¿O hay que tener que hacer rotación de cultivo o volver a sembrar maíz? Pues las semillas transgénicas necesitan, en el caso de las que son resistentes a malezas, necesitan una cantidad tremenda del insumo, ¿no? Del herbicida. Entonces la contaminación de los suelos, pues sí, va a aumentar. Incluso muchos de los efectos en la salud están, por causa de cultivos transgénicos, están entendidos como efectos por el aumento así geométrico de la cantidad de herbicida que vamos a consumir, ¿no? Que el consumidor tiene que aguantar, porque el maíz resiste, pero solo quiere decir que resiste más veneno, no quiere decir que te comas menos veneno o que el suelo reciba menos contaminantes. Sí, sin duda es un camino a la desertificación. ¿Hay una fecha fatal, digamos, establecida para que las autoridades den esta autorización? No, no hay una fecha, esa es la moneda en el aire en torno de la cual estamos articulándonos. Pensábamos que podría haberse ido el presidente saliente con esa culpa, finalmente ya se fue, ¿no? Pero no dio los permisos, entonces ahora... Los permisos se piden por ciclos agrícolas, ¿no? Es decir, si lo pidieran para el ciclo, no sé si el otoño-invierno o primavera-verano, no tendría que estar sujeto así a un calendario y después vuelven a pedir otro permiso para el siguiente ciclo, o cómo es esa parte. Mira, pidieron tal cantidad de... Ahorita Ana, a ver si me complementa. Pidieron tal cantidad de terreno que sumado todo es la noticia que hemos estado circulando antes de que da casi 2,5 millones de hectáreas, ¿no? Pero la pidieron para distintos tipos de maíces transgénicos. Entonces entendemos que en una misma superficie de un mismo lugar identificado, un mismo polígono, solicitaron para tener todo el abanico. Yo entiendo que tanto de sus opciones, ¿no?, como de esta opción o esta, pero todas transgénicas, o en el tiempo, ¿no? No puede ser que lo pidieron para un ciclo, pero para el otro, o sea... En este caso sí. O sea, siempre ocurría lo que dice la compañera, de que lo pedían ciclo por ciclo. Ahora, estos últimos permisos, como ya son comercial, dicen a partir de el ciclo otoño-invierno 2012-2013. Entonces, a partir de cuando se los den. ¿Y para hasta cuándo? Hasta que quieran por el resto de nuestros días, ¿no? Entonces, eso es la diferencia también al ser comercial. Con ese permiso ya no tienen que pedir uno cada año, ya está. Y en el caso de lo que decimos que se les pasó es la temporada de siembra, porque los agricultores del norte siembran entre noviembre y diciembre en las zonas de riego. Entonces ya se pasó, ahorita ya no les sirve, pero igual lo pueden dar cuando quieran, que ellos lo pueden seguir usando todos los ciclos que quieran. ¿De qué manera se están organizando los pueblos para resistir a esto? ¿Se pueden darnos como un mapeo de la resistencia ante la amenaza? La Red en Defensa del Maíz llevamos unos 10 años reflexionando sobre el tema.
comenzó con el hallazgo de contaminación transgénica en Oaxaca en 2001, más o menos, pero de ahí se extendió, obviamente se extendió primero por el sur del país, vamos a decir, por los agricultores o los campesinos que no están orientados exclusivamente al mercado, más campesinos de autoconsumo, campesinos indígenas. Entonces ahí hay una base muy fuerte de organizaciones que tienen la reflexión y la lucha específica contra el maíz, vamos a decir Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas. Recientemente se agregaron los campesinos de la península de Yucatán porque están toda a su economía y a su sobrevivencia en la defensa del maíz. Nos estamos organizando con asambleas locales y con 2 o 3 reuniones grandes al año, y lo más esperanzador de los últimos 3 meses es que un número gigante de organizaciones en las ciudades quieren entender, así como ustedes están preguntando ahorita, cuál es el problema con el maíz transgénico y por qué negarnos rotundamente, ¿no? Para nosotros es así de un valor increíble poder estar dialogando con los estudiantes y con las organizaciones urbanas, que siempre están luchando por la vivienda, por mejores condiciones de vida en las ciudades, pues también hasta ver la posibilidad ahora de cómo sembrar en las ciudades, hasta eso se está destapando. ¿Alguna otra pregunta o comentario de lo que me faltó decir de los compañeros? Bueno, yo soy Iván Hernández, participo en la red de defensa del maíz y quisiera señalar que dentro de esta red nosotros siempre nos hemos opuesto a la ley de bioseguridad porque sabemos que este camino es el que va dando pasos para llegar hasta la siembra comercial. Porque primero aprueba la siembra piloto, luego primero la experimental, piloto y hasta llegar a la comercial como estamos viendo. Por eso nosotros pensamos que la ley de bioseguridad no es un camino que proteja el maíz y exigimos el restablecimiento de la moratoria a la siembra de maíz transgénico y también que se declare a todo el país como centro de origen y diversidad del maíz. Eso es todo. Sí. Bueno, pues les agradecemos, si ya no hay preguntas, que nos esperaran haber llegado tarde y tienen algunos teléfonos y correos de contacto y estamos a sus órdenes.